Entonces, digamos que en cierta forma, ¿no? Este stakeholder engagement tiene que ver con algunas temáticas, ¿vale? Algunas temáticas aquí que he obtenido como para tener en el radar, ¿vale? Es decir, todo lo que nosotros en cierta forma estemos desarrollando aquí, esta parte sirve, ¿no? Como para una lista de chequeo interesante para saber que todos estos temas que estén aquí, pues los tenemos que manejar, ¿vale? Para asegurar pues el buen, digamos, bueno, pues como el buen entendimiento. Yo esperaría, ojalá la otra semana, tener, a ver si estamos coordinando, ¿no? Un poco con Javier, listo, que se certificó, bueno, como vieron la semana pasada, a ver si la otra semana o la otra sesión, ¿vale? Lo teníamos aquí de invitado, ¿vale? Para ver que nos cuente un poquito la experiencia del examen, cómo le pareció, qué cositas preguntaron, ¿no? Y bueno, tener algunas retroalimentaciones quizá adicionales a las que de pronto nos pudiera haber hecho por el chat. Entonces vamos a ver, regularmente en estos esquemas de coaching, buscamos eso, ¿no? Que las personas también nos acompañen en esos esquemas, ¿listo? Entonces ya les comentaremos más adelante a ver si logramos coordinar a Javier. Bien. Tenemos aquí, ¿no? Alineando el entendimiento de los stakeholders. Sí, todo aquello que facilite alinear el entendimiento, ¿no? Sobre todo en el marco de entender que estamos hablando de proyectos con altísimas tasas de ambigüedad e incertidumbre. Entonces, cuando más incierto es el camino, más necesidades tenemos nosotros de buscar confirmar el entendimiento de muchas cosas, ¿no? Desde hecho, pues nuestro famoso definition of done, y confirmar el alcance, ¿no? De los diferentes requerimientos. Sí, por un lado tenemos por acá, ¿no? Algunos wireframes, ¿no? Wireframes o esquemas, ¿no? Muchas veces unos buenos esquemas, unos buenos dibujitos, los matachos que yo les digo, ¿no? Unos bien elaborados, podría ser, para alinear ese entendimiento, unos mockups, ¿no? Que pueden ser un poquito un nivel un poco más evolucionado que un simple quizá esquema, ¿no? De pronto ya mostrando algo mucho más definido, más detallado, que nos permite entender cómo se observa, ¿no? O sea, cómo se va a mirar una posible solución, cómo se mira la solución. Estos regularmente pues van evolucionando, ¿no? Uno podría decir cómo efectivamente esto evoluciona, ¿no? Quizá de un wireframe a un mockup, a un prototipo, sí, quizá pasando por estos escenarios de iterativos, ¿no? Una primera iteración, donde tenemos unos wireframes, una segunda, aquí son los mockups, una tercera, unos prototipos que pueden ser de baja o alta fidelidad, ¿no? Quizá los prototipos y todo esto lo que trabaja mucho es sobre ese principio de elaboración progresiva, ¿no? La elaboración progresiva a través de prototipos es ir, ¿no es cierto?, aterrizando claramente tu alcance en esa perspectiva iterativa, en ese marco de iteraciones para que en ese aterrizaje pues vamos confirmando lo que el cliente efectivamente quiere. Claro, este tema de perfil personas, ¿no? Personas, muy importante este tema para el examen, ¿vale? El tema de personas, ¿no? Personas. Dice, bueno, ¿qué son esas personas, no? Digamos que realmente personas es pues una forma de dar, ¿no? Claramente una ficha podría ser, ¿no? Una construcción, un perfil, ¿no? Un perfil, un estereotipo, ¿no? O un tipo, ¿no? De perfil de ciertos, quizá, consumidores, ¿no? De esta solución, ¿sí? Y cómo diseñar estos tipos, ¿no? O categorías nos van a permitir a nosotros, pues, asumir ciertas posiciones necesarias para poder desarrollar estas soluciones. Muchas veces, digamos que eso pasa mucho en software, eso pasa mucho en, bueno, muchos tipos de soluciones que se están creando. Definir, ¿no? Esa demografía de un stakeholder, sí, determinar sus preferencias, quién es, ¿no? Como quien dice cuál es su inclinación hacia qué persigue frente a la solución, ¿no? Y de cara a eso, esos diseños de alguna forma de esas clases de personas o categorías o estereotipos de personas,
pues nos van a permitir ser una entrada importante para empezar a configurar ciertos dimensionamientos de la solución. Nuestras famosas historias de usuario, ¿no? Historias de usuario súper claves, ¿no? Los backlogs súper claves y obviamente una historia de usuario trabajando sobre este principio INVEST, ¿no? Muy claro, el principio de independencia, ¿no? Que es lo que más buscamos nosotros, ¿no? Ser independientes. Es difícil ser independiente, pero entre más logres el principio de independencia, el comportamiento iterativo, adaptativo, incremental, pues mejor se va a dar, ¿no? Porque tienen la oportunidad de trabajar en el esquema de priorización, ¿sí? Y empezar a pensar en qué es más importante que qué, ¿no? Ante el principio INVEST, la I de independiente es clave. La negociable, ¿no? La N de negociable, también clave, ¿no? Porque hablamos de negociable, ¿no? Negociable es que una historia de usuario es un foco para alcanzar consensos, ¿no? Consensos entre quienes, por ejemplo, el product owner, los usuarios, ¿no es cierto? El mismo equipo, ¿ok? Todas las personas que buscamos alcanzar un acuerdo, ¿sí? Sobre, por ejemplo, la condición del definition of done, ¿no? La condición de lo que significa el esquema de completado, ¿no? Entendemos criterios de aceptación, definition of ready también, ¿sí? A qué te haces referencia, ¿no? A discutir o a refinar, ¿no es cierto?, el entendimiento de las cosas. Sí, quizá esta condición de negociable puede trabajar mucho con todo esto, ¿vale? Para poder alinear el entendimiento. O sea, es un foco de discusión. Valuable o de valor, ¿no? Una historia de usuario tiene que tener valor. Valor es entender que si tú tienes un marco de valor, puedes establecer el valor relativo entre una historia y otra para que si yo sé que en un modelo ágil los proyectos se traducen o desarrollan esto a través de la generación o entrega de valor, lo que buscamos es entender qué es o qué genera más valor que otra historia de usuario, ¿no? Entonces, cuando entiendo o los proyectos hacen lo que uno llama el value assessment, que es la definición de valor, sí, las definiciones de valor son totalmente cambiantes, listo, en el marco de las organizaciones y en el mismo marco de los proyectos. Entonces, con una definición de valor es dinámica, por ejemplo, una definición de valor antes o después del COVID era totalmente diferente. Entonces, lo que es para mí definición de valor quizá hace que ciertos objetivos se prioricen de una manera y dichos objetivos arrastran, ¿no? O jalan historias de usuario de mayor prioridad. Entonces, eso hace que yo pueda escorear, yo pueda cuantificar una historia de usuario en esa cuantificación en términos de cuál entrega más valor que cuál. O sea, puedo determinar el valor relativo de una historia frente a otra. Pueden ser estimables, ¿no? Claro, estimables de manera relativa, pequeñas, pequeñas, ¿no? Lo suficientemente pequeñas, ni muy pequeñas ni muy gigantes, pero sí de un tamaño tal que se permitan realizar dentro de un marco de un sprint. Y obviamente testeables, ¿no? Que se puedan comprobar. Claro, recordar el marco, ¿no? Como el rol, lo que quieres, ¿cierto? Y el SODAT, que es el beneficio, o sea, el involucrado, lo que desea, y efectivamente, esto es business benefit, aquí no la benefit, o sea, el beneficio. Como cliente de películas online, yo quiero buscar películas por actor para que pueda encontrar las películas que quiero, para que pueda encontrar las películas que quiero rentar de manera más fácil. Entonces, el beneficio. ¿Por qué de la cosa? Un ejemplo, una historia ahí muy sencilla, ¿no? Tenemos una jerarquía de requerimientos, ¿no? Jerarquía de requerimiento, un desglose, ¿no? Desde el primer nivel, que es una épica, ¿no? Decimos que una épica regularmente es clave hacer épicas, ¿no? Es importante entender las épicas. La épica te determina establecer un roadmap muchas veces, ¿no? El roadmap es como esa expectativa inicial frente a las épicas, ¿no? Ese marco general, esa carta de navegación original, esa manera de cómo quizá poder interpretar prioridades frente a esas épicas. Y esas épicas buscamos muchas veces descomponerlas en historias, ¿no?
Ya las historias pueden descomponerse sin tareas, ¿no es cierto? O sea, uno podría decir, ¿no? Que una épica regularmente para que se pueda obtener necesita ser trabajada a través de varios sprints. O sea, que un sprint, ¿no? O varios sprints conforman una épica. De pronto o un release puede estar formado por varias épicas, posiblemente, ¿no? También. Sí, un release puede tener varias historias, bueno, todo eso. Por eso hablamos de story maps, ¿no es cierto? Los mapeos de las historias que uno podía asociar un roadmap en un marco ágil como el plan del proyecto en el ágil. Y ese plan de proyecto regularmente trabaja de manera iterativa siempre, ¿no? Entonces haces un roadmap, tu primer roadmap, tu primer roadmap va a tener, qué sé yo, ¿no? 3 grandes épicas, ¿no? ¿Qué épica? ¿Cuál de esas 3 es más importante? Es mi primer esquema de priorización, ¿no? Pero después cojo la primera épica y le empiezo a descomponer en historias, ¿no? Historias de usuario. Claro, el stakeholder engagement, ¿no? Muy importante en este marco o management aquí, ¿no? Que se llama stakeholder management, muy importante, ¿listo? Igual, digamos que vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Es decir, cuando hablamos de stakeholders, entendemos que los proyectos quizás son complejos, más que todo es por las personas, ¿no? Por los stakeholders. Ya, bueno, si tú hicieras el mismo proyecto con las mismas personas siempre, quizá el tema se simplifica. Pero cada proyecto, por lo general, es una nueva aventura, no solamente por la condición del proyecto en sí, sino también por qué. Pues porque efectivamente siempre estás interactuando con personas, con seres humanos, y nosotros somos complejos por naturaleza. ¿Listo? Entonces nosotros somos complejos. ¿Qué necesito hacer de entrada? Debo identificar a los stakeholders. Si los stakeholders se identifican, se reconocen, o que los stakeholders hay que analizarlos, sí, hay que permitirnos determinar sus necesidades, deseos y expectativas y alinear esas expectativas con los objetivos, sí, poderlos analizar un poco en materia de su influencia, de su poder, sí, entender un poco cómo es su marco bueno, de experiencia, de disponibilidad, ¿no es cierto? Su influencia, muchas variables, ¿vale? Que me permitan a mí identificar cuáles son las expectativas de ellos frente al proyecto. Yo entiendo las expectativas, ok, puedo empezar a diseñar o puedo asegurar que los requerimientos, que las historias empiecen a hablar un poco el mismo lenguaje que dichas expectativas. Claro, bueno, aquí vendor management, un poco asociado a lo que son, qué sé yo, contratistas, proponentes, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de agile contracting, ¿no? Metodologías ágiles en la contratación, por ejemplo, ¿cómo me aseguro, cierto, de que no solamente por un lado el personal se ha entrenado, ¿no? Capacitado en agilismo, si yo estoy buscando implementar agilismo, pues cómo es de desarrollo, esquemas de entrenamiento, ¿no? Para que estas personas pueden ser los contratistas, cojan unos trozos del trabajo y saber cómo esto va a operar, cómo me aseguro que los RFPs, cierto, de los marcos contractuales involucren ya sí, todo lo que tiene que ver con el modelo ágil, ¿no? Tu metodología, tu framework de trabajo, ok, de alguna forma que se incorporen los modelos de contratación que tú vas a desarrollar, pues es algo que se vuelve determinante, ¿no? ¿Cómo se observa? Bueno, a través de esto, modelos más efectivos de comunicación, bueno, claro, conceptos de radiadores de información, ¿no? Que fomenten la transparencia. Digamos que los radiadores de información tienen esa propiedad, ¿no? Y es que aumentan el involucramiento también. Dentro de los ejemplos de radiadores que tenemos, ¿no? Por ejemplo, puntos entregables contra puntos remanentes, ¿no? Ejemplos. ¿Quién está trabajando en qué? Puedo tener diferentes tablas de recursos, por ejemplo, del equipo y ver en qué está haciendo cada uno. De pronto tenemos de un tipo de tablero Kanban, posiblemente, tablas o curvas o histogramas de velocidad, encuentros o findings aquí, ¿no? Ciertos asociados a retrospectivas, gráficos de exposición del riesgo, ciclos de, que se ve solución de defectos, ¿vale? Open issues o riesgos o incidencias abiertas, sí, situaciones de pronto de calidad, bueno, muchos elementos pueden ser ejemplos de radiadores de información. Pero tenemos el burn up, el burn down, ¿no es cierto? Clave, diagramas de flujo acumulado,
Listo, también muy importante. En ese concepto, ¿no? De esa forma de hablar o tratar con los stakeholders, tenemos el Agile Modeling, ¿no? También hablamos de modelamiento de stakeholders. Sabemos que los modelos, de alguna forma, pues son aquellos que permiten ser la carta de entrada, ¿no? Para poder representar lo que uno desea o cómo un requerimiento debe operar. Si hay diferentes tipos de modelos, ¿no? Por ejemplo, diagramas de casos de uso, modelos de datos, wireframes, bueno, hay muchos, hay diagramas de alcance o modelos de alcance, modelos de reglas de negocio, modelos de reporte, diagramas de interfaces, sí, digamos que, bueno, diagramas de flujo, diagramas de proceso, ¿no? Todo ese tipo de ejemplos de modelamiento lo que hacen es claramente soportar, ¿cierto? Por ejemplo, estas historias de usuario. Por lo general, digamos que uno podría decir que en un plan de gestión de tu metodología ágil debe quedar específico cuál es el definition of ready o definición de listo que, por ejemplo, una historia de usuario debería tener. Sí, entonces yo digo el definition of ready de una historia de usuario que es lo mínimo que yo debería tener. Quizá no basta, ¿no? Con el formatito de la historia de usuario que dice, cierto, yo, el que quiero, sino que, bueno, cómo son los criterios. De pronto tienes unos anexos, tienes unos mockups, tienes unos wireframes, tienes unos modelos de datos, unos flujos de información, unas pantallas impresas. Sí, debes tener como mínimo, qué sé yo, hacer un reporte, entonces un diseño de un reporte, los campos del reporte, la información que va a tener, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de condiciones, ¿no? Tiene que ver mucho con el modelamiento. Entonces, modelar hasta un punto que es el punto que permita al equipo y a todos los stakeholders alinear el entendimiento. Claro, nos dice aquí critical soft skills, ¿no? Habilidades blandas, ¿no? Clave en todo esto, negociación, por ejemplo, ¿no? Trabajar la negociación, siempre estaremos negociando en metodologías ágiles más que nunca. Sí, más que en un modelo tradicional predictivo, en el ágil se negocia mucho más, ¿sí? Tú negocias cuando haces el backlog, tú negocias cuando haces las historias, tú negocias cuando haces el roadmap, sí, tú negocias cuando estás trabajando en el sprint planning, ¿vale? Tú negocias cuando estás estimando historias de usuario, sí, negocio los criterios de priorización, negocio los criterios de aceptación, negocio los definition of done, definition of ready, ¿no? De negocio los ciclos de vida, siempre estarás en constante negociación, ¿no? Sobre todo en proyectos que manejan tantísima ambigüedad e incertidumbre. Entonces la negociación será un skill vital en todo lo que hacemos. Esquemas de escucha activa, ¿no? La escucha activa, importante, ¿no? El principio de escucha activa y niveles de escucha activa, ¿sí? Niveles, escuchar más, hablar menos, ¿no? De alguna forma, tratar de descifrar lo que se pretende decir, poner los 5 sentidos en el mensaje, ¿no? Que se está transmitiendo, o más bien dicho, que me están transmitiendo. Tratar de descifrar no lo que me están diciendo, sino lo que me están tratando de decir, ¿no? Eso es lo que yo busco. Métodos de facilitación, bueno, como conducir workshops, como conducir brainstorming seasons, ¿no? Como conducir grupos focales, como conducir diferentes escenarios. Okay, de hecho, esto es vital en los Scrum, ¿cierto? Los líderes de proyecto. De las cosas que más deben saber un líder de proyecto es generar, en cierta forma, diseñar escenarios de facilitación. Si tú vas a diseñar una reunión, que sea un taller, ¿vale? O sea, un taller, pues entonces debes diseñar el taller. Si entonces el taller se diseña con unos objetivos, el taller se diseña con unos materiales, ¿ok? Y tiene unos propósitos, el taller tiene unas herramientas y técnicas ahí paralelas, el taller tiene un follow-up season, ¿no? Tiene un tiempo máximo de respuesta de una información que construyes, bueno, son muchas cosas ahí. Todo este de globalización, cultura y diversidad, ¿no? Quizá muy dado hoy en día, actas de constitución, por ejemplo, de proyecto, de equipo de proyecto, pueden facilitar bastante esto, ¿no? O sea, la diversidad e inclusión, sobre todo en estos proyectos con recursos tan diversos, ¿no? De tanto lado, digamos, la conciencia cultural, ¿no? Se vuelve un skill vital que tenemos que manejar nosotros en manejo de personas.
¿sí? Y ver cómo la diversidad cultural, digamos que la cultura establece la manera de hacer las cosas. Sí, y mi cultura y tu cultura pueden ser diferentes, entonces, bueno, como yo alineo esa diversidad cultural para encontrar una forma de trabajar, pues que sea acordada, ¿no es cierto? Solución de conflictos, no entender niveles de conflicto, sí, muchas veces entender las técnicas de resolución de conflictos, no olvidarse, ¿no? De esas técnicas. O sea, todo lo que es la confrontación, todo lo que es, o más bien dicho, la colaboración, todo lo que tiene que ver con consentir, o más bien dicho, conciliar. Hay unas que son, pues, por ejemplo, que si yo, smoothing, ¿no? Que es suavizado, ¿no? Bueno, hay diferentes, ¿no? Técnicas de solución de conflictos, entender los niveles de conflictos, buscamos desescalar los niveles de conflicto, ¿no? Gestión de equipos distribuidos o equipos virtuales, los retos de comunicación que tenemos nosotros en la parte de stakeholders. Modelos de decisión participativa, ¿no? Acordarse las diferentes herramientas y técnicas para el examen, ¿no? Decisiones participativas, decisiones más democráticas, ¿no? En cierta forma, ¿no? Que se buscan para encontrar consensos, ¿vale? El el liderazgo de servicio, bueno, todas estas cosas que ya hemos visto. ¿Listo? Algunas de las cosas que tienen que ver con ¿ok? Con este dominio, ¿vale? No, trabajarlo muy bien, ¿no? Aquí, digamos, en los libros, Lledó, ¿qué? Se me fue el otro nombre. Se fue el nombre aquí lo tengo, Griffiths, ¿no? Mike Griffiths, ¿no? De cierta forma, digamos que recordar, o ahí hay bastantes herramientas y técnicas que son muy importantes. ¿Listo? Miremos algunas preguntas, ¿vale? Que tienen que ver con el examen, seguramente en este marco de los stakeholders, ¿vale? Miremos algunas preguntas. Bien, bueno, esto se me generó aquí una cantidad. ¿Qué me dicen de esta primera pregunta? Tomo una lectura, como siempre, y ya la leemos. Bien. Dice, ¿no? Un equipo ágil relativamente nuevo está teniendo conflictos, ¿cierto? Durante una retrospectiva reciente, el director de proyectos sugirió que compartieran sus opiniones sobre el motivo de las opiniones de los conflictos, ¿no? O sea, ¿por qué? El director de proyectos se da cuenta de que no todos los miembros del equipo comprenden los objetivos del proyecto. ¿Cuál fue la opinión más relevante que le hizo pensar esto al director de proyecto? Bueno, aquí hay una opinión bastante unánime, ¿no? Sí, bueno, voy a preguntarle, por ejemplo, aquí a, bueno, Freddy. Hola, Freddy, ¿qué más? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien, Freddy, ¿tú? Bien, aquí aguantando frío, pero contento de escucharlos. Bueno, magnífico que estés aquí, Freddy. Fantástico. ¿Tú qué piensas de esta pregunta? Sí, definitivamente yo comparto la respuesta de mis compañeros que la sé, porque cuando hablamos de los objetivos del proyecto, estamos hablando es de la visión, de la parte general, ¿cierto? Del
del proyecto. El Product Owner, pues no sé, él no participa tanto en esta parte de la visión, pues no directamente. Yo pensaría que, sí, que la respuesta es la C porque estamos hablando de objetivos y los objetivos tienen que ver definitivamente, perdón, con la visión del producto final. Ok, ok, muy bien, Freddy, perfecto. Ok, voy a tener que hacer algunas preguntas como abiertas, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué me dice alguien de, por qué no podría ser quizá la respuesta A? ¿No? ¿Qué piensan ustedes con respecto a la respuesta A o respecto a la respuesta D, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podrían decir ustedes frente a la A, por ejemplo? El Product Owner no define con claridad los criterios de aceptación. Ahí como quien dice una pregunta, ¿no? Y les voy a marcar esto acá, ¿no? Quizá el Product Owner no define, digamos que el Product Owner define los criterios de aceptación, ¿cómo lo ven ustedes? Si uno se ve en este marco ágil, ¿qué creen que pase con respecto a este verbo de definir, ¿no? Hola Andrés, muy Ricardo. buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues ahí, mi punto de vista, de pronto en la opción A, pues el Product Owner, pues realmente no es quien define los criterios de aceptación, pues básicamente los recibe el equipo de los usuarios, que son quienes realizan las historias de usuario, por así decirlo, y los criterios de aceptación. Ok, uno podría decir que, correcto, ¿no? Digamos que los criterios de aceptación son negociados, ¿no? Esto es negociado, ¿cierto? Son negociados, no es que haya una definición de que yo le está, no es una imposición, podríamos decir, ¿no? Quizá en ese marco de las historias de usuario, no es una imposición absoluta, sí, sino que, bueno, es decir, hay una idea inicial, pero esto es negociado. O sea, cuando estamos trabajando en el sprint planning, ¿no? Planear el sprint involucra que el product owner y el equipo, ¿no? Se sienten en una mesa, bueno, y vamos a precisar y a negociar y a definir, ¿no? Todo este tipo de cosas. Muy bien. Y por otro lado, ¿no? ¿Cómo ven la D? Dice, el product owner no participa en la elaboración del sprint backlog. Digamos, ¿esto lo ven bien o lo ven mal? ¿Cómo lo ven esto? Ahí, ahí Andrés, lo que pasa es que el Product Owner siempre, digamos, si no participa, no hay cumplimiento de la guía, ¿no? Porque normalmente en la elaboración se construye con el equipo, todo el Sprint Backlog lo construye el equipo, y si no participara él, pues entonces no tendríamos una construcción elaborada y adecuada del backlog, y eso no sería el requisito final para que el equipo no comprendiera los objetivos del proyecto. Ok, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien. Uno podría decir, ¿no? Que el ejercicio era, no diría que el ejercicio, si uno coge de la planeación, ¿no? De la planeación efectivamente de un sprint, tiene una parte importante de lo que es definition of done, o sea, confirmar definition of done a como de lugar, ¿no? Lo que es el sprint planning. Y definition of done es finalmente el alcance, ¿no? Del trabajo, podríamos decir, ¿no? Es confirmar el alcance de lo que hay que hacer. Entonces yo busco, yo por eso digo, ¿no? Que un marco del sprint no hay nada más predictivo que un sprint, digo yo, ¿no? Y es que a mí me interesa en este primer punto, sí, asegurar que haya, ¿qué? ¿No? Digamos, un gran entendimiento en este punto, en donde aquí tengo yo el product owner y el equipo súper juiciosos, ¿no? Trabajando muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y aquí tengo como buscar perfeccionar el alcance, ¿no? Esto es el alcance. Sí, donde me pongo de acuerdo en los criterios de aceptación, me pongo de acuerdo en el trabajo, me pongo de acuerdo en los parámetros, en las bases, en lo que yo quiero lograr. Definition of done, chulo, ¿no? Definition of done a nivel sprint, definition of done a diferentes niveles. Y ya después voy a generar una cantidad de tareas, ¿no? Una cantidad de tareas, ¿cierto? Tareas necesarias, tareas necesarias, ¿para qué? Para cumplir con este alcance, ¿no? Y esto es lo que llama un sprint backlog. El sprint backlog, sí, quizá regularmente es descompuesto, ¿no? Las tareas son definidas por quién, por el equipo. Entonces el sprint backlog, quizá el equipo, ¿no? Empieza a listar las tareas
a empezar a definir entre el uno y el otro, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer Pepito, Juanito? Definamos las tareas, batiémonos entre nosotros, lleguemos a un entendimiento, ¿ok? Para poder cumplir con este alcance de definition of done que hicimos acá. Y todo esto podría ser un marco de planeación de sprint, ¿no? Quizá. Muy bien. Excelente. Entre la respuesta sería aquí, porque esto me quedó así animado todo. Muy bien, ¿no? Muy bien por todos. Respuesta C. Excelente. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Bien. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Dice, después de la segunda iteración, el patrocinador del proyecto le pide a usted que pase y le dé una actualización sobre el proyecto ágil que está administrando. ¿Quiere saber cuándo estará lista la solución para su lanzamiento? ¿Cuál será la mejor manera de comunicar esto? Bien. Entonces yo le voy a preguntar, por ejemplo, esto aquí a Madeleine. Hola Madeleine, ¿qué más? Hola Andrés, hola a todos. Hola Madeleine. Eh, yo entiendo que después de la segunda iteración todavía no se puede medir la velocidad que lleva el equipo Ajá. para poder determinar cuánto falta. Entonces, por eso consideré que la más apropiada es la de en donde le menciono cómo están las cosas, pero se le confirma que todavía no le puedo dar la fecha. Así. Muy bien. ¿Qué tan viable es hacer eso en el mundo real, Madeleine? ¿Ah? ¿Cómo está eso en el mundo? ¿Será que tú lo haces? Pues mira, tan allá tampoco porque los clientes siempre necesitan fechas, pero de Sí. alguna manera sí como que tratando de llevarlos espéreme, yo voy a cumplir, pero todavía no tanto. Pero generalmente siempre al dedo por lo menos tiene que sacar uno una fecha y doy más es como en alguna parte leía colocar como un rango, un estimado de aproximadamente en esta. Ajá, exacto, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, buen punto. Digamos que esto suena bien, ¿no? Esta respuesta, por ejemplo, la A dice, obtenga el promedio de velocidades del equipo y estime el número de iteraciones faltantes. Por ejemplo, la A podría ser una opción siempre y cuando no nos dijera esta palabra segunda, ¿no? Nosotros sabemos que la velocidad se estabiliza después de la, qué sé yo, ¿no? Tercera iteración, en teoría, by the book para el examen, ¿no? Para el examen pasa eso. Sin embargo, obviamente hay que entender ese tema de estabilización de velocidades porque a veces no se logran estabilizar, no tan fácil. Pero para el examen diría, bueno, estás apenas empezando. Entonces todavía no deberías determinar la velocidad de tu equipo, ¿no? Es decir, la velocidad no es una variable que te sirva a ti para hacer proyecciones, aún hasta que no se estabilice. Sí, es por esa razón que la A no sería, dice, escriba algunas notas para obtener el tiempo del ciclo
y el rendimiento del tablero Kanban. De pronto el tiempo del ciclo, que como lo vimos el coaching pasado, ¿no? Es una variable que te permite entender cuánto tiempo toma, ¿no? Quizá una tarjetita en entrar a un Kanban board y salir, ¿no? Del Kanban. Entra y sale, cuánto tiempo se demora, y el rendimiento quizá, ¿no? Un poco es ese número de elementos, de tickets que quizás se desarrollen en un marco, una fracción de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto soy capaz de hacer en un marco, una semana, lo que sea? Entonces, esto puede ser más asociado al tema del equipo, ¿no? Un Kanban más para el equipo, más para maximizar tu forma de trabajar, más para identificar las formas de waste, más para definir, ¿no? Volver más explícitas las políticas, establecer nosotros mismos reglas de juego, pero quizá no sea el mejor mecanismo para estimar, ¿no? La fecha de terminación. El burn-up chart con el número de puntos de historia faltantes y proyecto de la terminación, esto es muy similar a la, ¿no? Es decir, el burn-up lo que hace sí es eso, ¿no? Es decir, el trabajo faltante lo especifica el burn-up. Sí, ahora, bueno, pasa lo mismo. ¿Sí? Si yo cojo la velocidad, la forma de sacar la proyección es con la velocidad, pero aquí todavía no tengo esto. Es decir, que comunique el progreso a la fecha y espere un par de iteraciones, no más, ¿sí? Para confirmar y comunicar algún tipo de tendencias que puedas hacer. Esa sería la mejor opción en ese marco. La respuesta D. ¿Ok? La respuesta D. Muy bien. ¿Claro para todos? ¿Dudas? ¿Inquietudes de pronto al respecto? Diana. Inge, gracias. Sí, no sé si en esa de uno también podría pensar que adicional a esperar, digamos, tener una tendencia, es también esa construcción permanente, ¿no? Aunque, digamos, yo volví a releer y decía, la pregunta es que lista la solución para su lanzamiento. Pero en Agile, pues sabemos que muy seguramente esa solución, como el señor la tiene concebida a hoy y quiere saber a hoy cuánto tiempo faltará, pues ya mañana, 2 mañanas por algún factor exógeno, etcétera, podría mutar, ¿no? Entonces también, digamos, como un argumento pensaba, digamos, ya como en el mundo Agile, es espero un par de interacciones para efectivamente saber esa tendencia y también, pues, ir haciendo, digamos, como esas inclusiones de adiciones que salieran, ¿no? Exacto, ¿no? Como decir, bueno, las nuevas historias, ¿no? Es posible, ¿no? Que puedan salir o cosas a lo largo del camino, ¿no? Por eso la importancia de siempre estar muchas veces refinando tu roadmap, ¿no? El roadmap es el plan del proyecto ágil, ¿sí? Entonces, aquí por eso el principio de elaboración progresiva, como el roadmap, digamos que es tu carta de navegación en función de lo que va pasando, pues yo la voy actualizando, ¿no? Y voy viendo para dónde voy, ¿no? Pues es muy importante manejarlo para responder un poco lo que tú dices, ¿no? Que es como las cosas que van apareciendo, cosas, bueno, pueden impactar el marco general del proyecto. Excelente. Muy bien. Muy bien. Miremos otra pregunta. ¿Qué me dicen de esta?
Bien. ¿Cómo ven esta pregunta? Dice, su PMO, ¿no?, le ha pedido que pruebe un enfoque ágil híbrido para el desarrollo de un nuevo proyecto. El equipo que ha sido asignado parece estar bien calificado para trabajar en el primer proyecto ágil de la firma. Sin embargo, notas que una de las ventajas podría suponer un desafío de trabajar de forma ágil, ¿no? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál podría ser la preocupación aquí, ¿no? En este tipo de marcos. Bien, bueno, aquí le voy a preguntar, pero aquí Edgardo. Edgardo, ¿tú qué piensas de esta pregunta? De lo que él ha estado leyendo, dice que siempre cuando se empieza un proyecto, siempre en las primeras interacciones hay que tener un encuentro cara a cara con los equipos del proyecto. Ah, Entonces, para tomar confianza, para, digamos, eliminar asperezas, para que el equipo se comience a integrar de cierta forma, cuando se va a empezar en las primeras interacciones. Entonces, por eso respondí que ya pues, mucho tiempo trabajando en forma remota y ya se va a entrar a un desafío que es trabajar de forma ágil. ok, ok, interesante, ¿no? Interesante este tipo de posiciones. No podría decir, bueno, aquí, esta es una pregunta que no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil, digamos que aquí hay varias situaciones. Uno dice, bueno, de todo lo que pasa ahí abajo, como que dice, ¿cuál podría ser uno de los mayores temores, ¿no? Que uno podría pensar que pueden estar sucediendo acá, ¿no? Vamos a entender un poco esto. Dice, por ejemplo, los miembros del equipo entienden claramente los requisitos del producto, ¿no? Digamos que uno dice, digamos que uno de los temores a veces asociados a que de pronto, qué sé yo, un equipo tienda a pensar que en un marco ágil los requisitos pueden estar definidos desde un principio. Sin embargo, el hecho de que estén o no estén definidos desde el principio no enmarca que el proyecto sea ágil o predictivo o híbrido, lo que sea, ¿no? Si bien es cierto, quizá, claro, hay mayor tendencia en los equipos a que tengan proyectos con mayor ambigüedad, ¿no? En revelar el alcance del producto, la solución para los proyectos ágiles, ¿no? Entonces, con mayor ambigüedad, quizá más ágil es importante estar, ¿cierto? Para revelar eso que está sucediendo. Sin embargo, el mundo de los requisitos es un mundo de refinamiento también, es un mundo que no solamente aplica ese principio del refinamiento para los marcos ágiles, ¿no? Sino que también pasa en el mundo tradicional predictivo. Tú puedes tener una matriz de requerimientos, a manera de ejemplo, y tengo el 50% de los requerimientos pueden estar definidos, el otro 50% están en estado TBD, ¿no? To be determined, o sea, por ser determinados aún. Y bueno, vas a ir trabajando, ¿no? De alguna manera en esa forma, sino que los requisitos, digamos que pueden estar mejor definidos que nadie. Los miembros del equipo están entusiasmados y motivados para probar un nuevo enfoque. Bueno, esto, digamos que creo que no aplica, ¿no? Los miembros del equipo no podrán construir y entregar un producto de manera incremental. Digamos que el marco ágil, sí, cuando dice el marco ágil, uno debe conectarse, ¿no? Primeramente en el ágil, ¿con qué, no? Como con los pilares y principios, ¿cierto? Los pilares de una vez, ¿cierto? Es lo primero que tiene que venírseme a la mente, ¿sí? O sea, más allá de lo que implica la metodología, digamos que las metodologías ágiles implican, ¿ok? El framework ágil. Y ¿eso qué quiere decir? Que el framework ágil es más allá que una metodología. Sí, una metodología, por ejemplo, como Scrum, lo que dice es que tienes que hacer primero qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, que sea un backlog, y después tienes que hacer un sprint plan, y después es un sprint backlog, después un review, que es un demo, es una metodología, ¿sí? Tiene que dar una secuencia de pasos, unas cantidad de cosas, sí, pero el marco ágil, ¿no? El framework ágil va muchísimo más allá que una simple metodología, ¿sí? O sea, el marco ágil te impulsa a trabajar con un chip de forma diferente, a trabajar de una manera en la que priman las interacciones entre nosotros sobre las herramientas y procesos, a que nos movemos por la generación de valor, ¿no es cierto? A que
buscamos trabajar de alguna manera en la colaboración del cliente o en negociación contractual, ¿no? Que buscamos orientarnos al producto más que la documentación de la gestión, ¿no? Entonces ese tipo de marcos, todo aquello que vaya de pronto en contravía, ¿no? De ese marco ágil, quizá es algo que sea lo más retante que yo tenga en una posición de implementar el marco ágil. Sí, luego, no necesariamente un proyecto que no permita ser totalmente 100% incremental, ¿ok? Significa que diga que, bueno, no puede ser ágil, ¿ok? O sea, yo puedo aplicar todo el mundo agilista en modelos híbridos, como dice acá, ¿no? Modelos híbridos donde unos componentes, ¿ok? O trabajar de pronto de una forma iterativa, algunos pueden ser adaptativos, una forma de ver las cosas de una forma diferente, ¿no? Es decir, no necesariamente el hecho de que no seas incremental te dice a ti que no puedes ser ágil, ¿no? O sea, el marco ágil es un framework, es un mindset, es una cultura, es una forma de ver la cosa de una manera diferente, o sea, va más allá de la caracterización de los proyectos. ¿Listo? Por eso cuando a mí me dicen los equipos de que llevan trabajando 2 años, ¿no? Llevan trabajando 2 años de forma remota y colaborando virtualmente, ¿no? Esto sí es una condición que, bueno, se vuelve retante para mí, ¿ok? Si yo hablo de colaboración, si yo hablo de fomentar el primer pilar, ¿no? Interacciones, personas y sus interacciones sobre herramientas y procesos. Sí, digamos que cuánto no nos cuesta a nosotros estarnos comunicando, moviendo información de forma remota, ¿no? El colocation, definitivamente, colocation es la mejor forma de trabajar. ¿Por qué? Pues porque evito mover información, porque mantengo o alineo o construyo la confianza, ¿no? Lo que decía un poco Edgardo, de alguna manera fomento o elimino el efecto de la comunicación osmótica. Sí, fomento las mejores interacciones, gano o supero muy rápidamente la curva del ciclo de Tubman, sí, donde tengo la etapa de formulación y turbulencia, la supero muy, muy rápido, ¿vale? Para evolucionar y mandarme mucho más a la normalización. Entonces, claro, quizás sí puede ir, ¿no es cierto?, un poco a ser más marcante, ¿no? De todas esas cosas que dice aquí, que todo esto puede ser, ¿no? Puede ser. Esto también, ¿no? Pero bueno, lo más marcante definitivamente es una posición que afecte esa coubicación, ¿no? De alguna manera. Muy bien. O sea, la respuesta sería la A en este caso. Bien. Muy bien. Sigamos viendo aquí preguntitas. A ver. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Bueno, esto sí es una respuesta unánime, ¿no? Definición de listo, ¿no? Bueno, muy bien. Perfecto, ¿no? Definición de condición de listo, ¿no? Muy bien. Creo que aquí no hay mucha. Diana. Yo tengo, sí, entre listo y terminado, la diferencia sería... Es que Ok. creo que es la primera vez que veo el listo. La verdad, sí, esta es como definition of ready, ¿no? La verdad, esta es la misma definition of ready, esta es definition of done, ¿no? Como que dice la traducción Ok, español. ok. Exacto, es más por ese punto. Digamos que el definition of done o terminado, ¿no? Definición de terminado está más asociado al criterio de aceptación.
Y la definición de listo regularmente está más asociada, como quien dice, a asegurar que las condiciones quizá estén dadas para poder, por ejemplo, tener un requerimiento que entre a una siguiente fase, ¿no? Es decir, esta historia está lista en términos de su documentación y sus cosas para pasar a la etapa que es, por ejemplo, de la construcción. ¿Sí? Entonces, todas las condiciones mínimas que tiene que tener una historia, por ejemplo, ¿no? Para que tú puedas pasar a ser ejecutada por el equipo, por ejemplo. Es definition of ready, definición de listo. Bien. Bien. Bueno, ¿qué me dicen de esta? Esta es una actividad aquí que dice básicamente lo siguiente, ya como más o menos aquí a punto de cerrar nuestra sesión, ¿no? Dice, tenemos una serie de actividades que tienen que ver con stakeholders. ¿Listo? Esta es una actividad de Pablo Lledó, ¿vale? Que me pareció interesante, ¿sí? Para saber qué hacemos primero y qué hacemos después, ¿ok? En la parte de interesados. ¿Ok? Yo aquí le voy a poner, por ejemplo, sería de poner como los órdenes, ¿no? ¿Cuál es el orden? Por ejemplo, esto pues el primero, dos, tres, cuatro. ¿Qué es lo primero que hacemos? Sí. Les voy a dar un par de minutitos, ¿listo? Para que puedan revisarlo y establezcamos un orden. ¿Listo? Si quieren pueden poner, yo voy a poner esto letras, ¿no? A, B, C, D, y E, ¿vale? En caso de que necesiten algo así. Muy bien. Bien, ¿no? Digamos que si uno mira aquí las opciones, dice, bueno, identificar a los interesados periódicamente es de las primeras cosas que debemos hacer, ¿cierto? Yo identifico interesados, bueno, aquí, por aquí, Freddy y Madeleine que respondieron, dice la E, la otra, dice, ok. A conocer las necesidades de los interesados, ¿no? Sí, primero primero los identifico, después conozco necesidades y expectativas, ¿no? Interesante, sí. Sí, conocer las necesidades está bien, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos por acá, no? Dice, después de esto, involucrarlos, comunicar periódicamente el estado, involucrar a los interesados mediante comunicación activa. Bueno, digamos que por aquí hay opciones, pues el AC, de pronto puede ser esta 3, sí, esto puede hacer muy concurrentemente también, ¿no? Involucrar a los interesados mediante comunicación activa o comunicar, ¿no? Esto también gestiona las expectativas, aunque todo esto la verdad es muy concurrente, ¿no? Es muy concurrente. Lo que sí es cierto es que yo para poder gestionar las expectativas, pues previamente necesito conocer sus necesidades, ¿no? Digamos que aquí 1, 2, 3, que este puede ser un 4, ¿no? Y este puede ser un 5, ¿no? De pronto, ¿sí? O sea, yo comunico periódicamente el estado, ¿sí?
¿no? Involucro a los interesados mediante comunicación activa, que esto es algo de todos los días, ¿no? Esto es diario, todos los días, ¿sí? Y conozco las necesidades previamente, ¿no? Primero identifico y todo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si es así. Sí, no, por aquí está, ¿no? Lo primero que hacemos es identificar. Sí, correcto, identifico, conozco las necesidades, ¿cierto? Con el conocimiento de necesidades y expectativas, regularmente establezco estrategias de comunicación. Dichas estrategias de comunicación se implementan, ¿no? Por eso trabajo con comunicación activa con ellos, ¿cierto? Y después, claramente, pues, entramos en una comunicación periódica del reporte de estado y gestión las expectativas. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bien. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes de pronto en esta parte de stakeholders engagement? Bien. Por ahí importante, vi esta mañana el reporte de Jorge Iván, digamos que hay unos, ahí como de las aplicaciones, de pronto las personas que no han aplicado aún o cosas de esas, ¿vale? No se olviden del formatito y eso, ¿vale? Para que se lo puedan enviar y podamos ir, obviamente, metiéndonos un poco más en el marco de la aplicación. ¿Listo? Recuerden que eso toma como su tiempo. Entonces, importante los que aún no son elegibles, listo, que puedan de pronto enviar la información a Jorge, listo, para ir avanzando con este marco ágil, ¿listo? Bien, bueno, excelente. Entonces, no siendo más por el día de hoy, nos vemos la siguiente semana, listo, con la siguiente temática, ¿vale? Y espero que todos, obviamente, sigan estudiando muy juiciosos, pues, para alcanzar su meta, ¿listo? Bien. Un gran feliz fin de semana, ¿no? Para todos. Gracias, Andrés. Hasta Gracias, luego. Andrés. Gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego, que estén Chao, bien, Dianita, que gracias. estés Pásenla bien. bueno, pásenla sabroso. Feliz puente, sí, Que descansen. gracias. Descansen y Eso es todo. estudien. Gracias. Igualmente, hasta Bueno, luego. chao a todos, ¿no? Que estén bien. Chao, Andrés, gracias. Chao.